El panel que viene va a estar interesante porque va a estar compuesto por mujeres, lo van a presentar, ya la moderadora va a presentar a cada uno de los integrantes, pero lo interesante de esto es que no van a hablar de participación de mujeres en ciberseguridad, sino van a hablar de un tema específico, que en este caso van a ser desafíos de integración entre tecnologías emergentes y ciberseguridad. Y un tema súper interesante en un panel compuesto solamente de mujeres. No, ya las he presentado, he estado todo el día diciendo que este es el mejor panel del mundo mundial, así que no me van a defraudar las chiquillas, así que... Bueno, ya veo que tienen ahí el escenario listo. Yo voy a presentar a la moderadora y ella va a presentar a la integrante de este selecto panel. ¿Ya? Bueno, Maricruz Rosas es el líder de WOMSI MCE, que es Centroamérica, Caribe y Suramérica. Maricruz es una ejecutiva senior en ciberseguridad y transformación digital con una vasta experiencia multicultural en empresas transnacionales. Actualmente asesora a empresas, también ha sido líder en comunidad DevSecOps en Latinoamérica y actualmente, como señalé, encabeza WOMSI en este sector del mundo. Así que, sin más preámbulos, aquí dejo con ustedes a Maricruz Rosas. Hola, ¿se escucha? Se escucha, bien. Hola, buenas tardes. Bueno, como nos indicó Pablo. Sí, nosotras hoy estamos acá para tratar un tema, ¿no?, que lo estamos viendo en el ecosistema digital actual, lo que es la ciberseguridad en las tecnologías emergentes. Hemos visto que estos últimos años ha habido mucha presencia de tecnologías emergentes, específicamente la IA, ¿no?, que es la que nos ha llegado a los ciudadanos comunes. Sin embargo, tecnología emergente va mucho más allá, ¿no? No solamente la IA, son la IoT, la computación cuántica, lo que es la fabricación aditiva, robótica, etcétera, ¿no? Bueno, hoy a nosotros nos reúne con un panel exquisito, que las tenemos por allá. Y antes de eso, sí me gustaría nuevamente, soy Maricruz Rosas, soy la líder de WOMSI MCE. WOMSI es, para los que no lo conocen, es una comunidad de mujeres en ciberseguridad. Nosotros somos una organización sin fines de lucro que lo que buscamos es potenciar a las mujeres, ayudar a las mujeres a prepararse en ciberseguridad y que puedan entrar en lo que es este mundo de ciberseguridad. Y también lo que queremos es dejar esa huella en la sociedad, ¿no?, apoyándonos, colaborándonos, que es una de esas palabras que vamos a estar escuchando constantemente en todo este periodo. Pero bueno, ya, sin alargarlo mucho a lo que nos tiene acá, lo que nos trae, voy a comenzar presentando al panel que nos va a estar acompañando hoy. Empiezo primero con Caterina Muñoz. Caterina es una destacada abogada, directora y socia de la consultora Idónea. Caterina es máster en Derecho Internacional, Inversiones, Comercio y Arbitraje por la Universidad de Chile y la Universidad de Heidelberg, ¿lo dije bien? Muy bien, muy bien. Es miembro de la Cátedra de Legal Tech de la Universidad Central de Chile y coordinadora del Diplomado Inteligencia Artificial y Mitigación de Riesgos Éticos y Responsables, de la misma casa de estudio de la Universidad de Chile. Gracias. Excelente. Y es directora de la ONG Optia. Además, Catherine es consultora legislativa internacional. Ella fue partícipe de lo que es el Foro de Ciberseguridad instaurado acá en Chile el año pasado, en octubre. Y su experiencia en compliance, en protección de datos personales, ciberseguridad, infraestructura crítica e inteligencia artificial va a ser fundamental para entender la dinámica que vamos a estar teniendo hoy acá. A continuación, nos acompaña Romina Torres. Romina es profesora asociada de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es doctora en Ingeniería Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María. Es especialista en Ingeniería de Software para Sistemas Inteligentes, con enfoque en Inteligencia Artificial Explicable, centrada en el ser humano y ciberseguridad. Actualmente, como investigadora, lidera el proyecto ANID
Fondesit, marco de trabajo para detectar, monitorear y analizar la evolución de ataques multietapa durante tiempo de ejecución. Es colaboradora asociada del Centro Nacional de Inteligencia Artificial en la línea Inteligencia Artificial Responsable. Miembro del Comité Asesor de Tecnologías de Información del Banco Central de Chile. Secretaria de la Asociación Chilena de Mujeres en IA. Anteriormente ocupó cargos directivos en la Universidad Andrés Bello y de desarrollo tecnológico en empresas como Motorola y Software AG. Fue directora alterna del proyecto FONDEF IDEA, Sistemas Inteligentes de Telerehabilitación Cardiovascular para la Fundación Kaplan e investigadora principal del FONDEF IDEA Virtual Market, en conjunto con Chile Compra. Romina nos ofrecerá una visión sobre cómo garantizar la seguridad en un entorno digital disruptivo, cada vez más automatizado. ¡Wow! Romina, felicitaciones, talentosas nuestras panelistas. Y por último, y tan relevante como nuestras dos primeras panelistas, tenemos a Rocío Ortiz. Rocío es la actual subdirectora de Industrias del Futuro en el Centro de Innovación de la Universidad Católica. Su enfoque se centra en liderar el desarrollo de estrategias de innovación para la industria y el sector público, utilizando tecnologías futuras y de vanguardia. Ha dirigido proyectos clave como la hoja de ruta de ciberseguridad del año 2022 y la hoja de ruta de transformación digital para la reactivación económica de Chile en el año 2021, con una formación en Ingeniería Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y diplomas en Inteligencia de Negocio y Transformación Digital. Rocío también es docente en programas de innovación y educación continua en varias universidades chilenas. Su liderazgo en el desarrollo de estrategias de innovación para la industria y el sector público nos permitirá comprender cómo adaptarnos a los cambios tecnológicos que estamos viviendo en estos momentos. Romina, Rocío, Catherine, es un honor tenerlos acá. Bueno, ya con este equipo, que ya la conocemos, vamos a comenzar con lo que nos trae hoy acá, es ver esos puntos de vista que tenemos en cuanto a la ciberseguridad en las tecnologías emergentes. Hay un punto que sí quiero destacar, cómo va a ser la dinámica. Vamos a tener 2 rondas de preguntas. Y posteriormente, para cerrar, le vamos a dar 2 preguntas a la audiencia, a ustedes, así que pendiente para que también tengan la oportunidad de hacerles preguntas a nuestras panelistas. Yo voy a empezar con Catherine. Sí, nosotros tenemos, Catherine, estamos últimamente escuchando sobre los entrenamientos de la inteligencia artificial. Si nosotros entrenamos la inteligencia artificial con datos sesgados, estos a su vez pueden emitir juicios sesgados que podrían afectar la respuesta que se pudiese estar obteniendo, ¿no? Y podría afectar también, digamos, a lo que es la ciudadanía, en esos recursos que pudiese acceder la ciudadanía y pudiesen estar afectados por estos mismos datos sesgados. Esto pueden ser préstamos bancarios, prestaciones sociales, contrataciones, etcétera, ¿no? Entonces, viéndolo desde este punto, y viendo esa evolución que está dando la tecnología en este momento y digamos, su potencial para alterar vidas, porque al ser sesgado, datos sesgados, nos podríamos conseguir en ese escenario, es imperativo garantizar que los sistemas de inteligencia artificial se entrenen con datos que reflejen principios éticos sólidos. Ahora, desde el punto de vista legal, ¿cómo podríamos lograr esto? Bueno, bien difícil es la complejo. pregunta. Pero en primer lugar quería hacer presente que es importante, como decimos los abogados, distinguir. Hay que distinguir. Primero que la inteligencia artificial, nosotros la conocemos, hay una narrativa exagerada, ¿verdad?, de lo que es la inteligencia artificial, pero en definitiva lo que existe actualmente se llama inteligencia artificial estrecha, ¿verdad?, que podríamos describirla como sistema automatizado, reconocimientos de correlaciones en base a datos, ¿verdad? Pero lo importante de una definición, de aquí hay una discusión enorme sobre cómo se define, ¿verdad?, es el elemento sociotécnico. ¿Por qué quiero llegar a este punto? Porque si bien podemos hablar de los sesgos de los datos, ¿verdad?, y los sesgos en el modelo propiamente tal, hay muchos algoritmos que
que tienen un origen un poco complicado, sobre todo los de clasificación, hablar solo desde la técnica no nos permite identificar el marco real del problema. Son sistemas sociotécnicos, por lo tanto, tanto los componentes técnicos como los componentes sociales, es decir, las personas detrás de la construcción de estos sistemas, los que toman decisiones y el contexto social donde se despliega, influyen en los sesgos propiamente tal. Entonces, si tú me dices, por ejemplo, los sesgos en los datos, claro, evidentemente los datos, sistemas que son entrenados con datos de personas, obviamente que están sesgados porque tienen su contexto. Si yo los saco del contexto de la persona en particular y los pongo en un sistema, sobre todo de un país a otro, en un sistema descontextualizado, evidentemente que generan conflictos, generan perjuicios porque finalmente reproducen los sesgos de nuestra sociedad. Es un espejo de nosotros mismos, finalmente. Entonces, al entender el concepto de inteligencia artificial desde el aspecto sociotécnico, tenemos que, para solucionar un poco y responder a tu pregunta, tenemos que entender y ser muy conscientes de que la tecnología no es neutra, de que está construida a través de una visión particular. Muchos problemas pasan por no tener desarrollos propios en Latinoamérica y traer sistemas descontextualizados, ¿verdad?, que están entrenados con datos que no representan a la población. Porque no hay, y también yo he conversado con muchas personas que trabajan en estos temas y no hay, en definitiva, no hay datos tampoco para entrenar. Entonces, una de las formas de desarrollar inteligencia artificial responsable, en definitiva, eliminar todo tipo de sesgo, la verdad es que no es muy posible sobre todo si uno usa datos personales. Pero es importante utilizar el framework de inteligencia artificial responsable, de tener muy consciente que no hay que ser determinista, ¿verdad? Tener la inteligencia artificial como una opción más de otras que pueden ser soluciones a nuestro problema. No todo se va a solucionar con la inteligencia artificial. La verdad es que hay muchos problemas que no deberían solucionarse con la inteligencia artificial y otros que tienen otras opciones que pueden ser más flexibles o pueden acomodarle más a una empresa o no, porque todos los sistemas tienen sus riesgos. Entonces, es importante tener ese tipo de claridad, ¿verdad?, al tomar decisiones y mucha gobernanza y entender que una ponderación adecuada de los riesgos. Sí, gracias, Catherine. De hecho, me hiciste recordar cuando se introdujo la cedulación. Ajá. En Sudáfrica se utilizaba para discriminar a las personas y ha ido evolucionando y vemos ahora cómo estamos en el uso de la cedulación, que lo tenemos todos, ¿no? No, perfecto, gracias, Catherine. Ahora voy con Romina. Romina, la segunda pregunta va enfocada a ese gran número de soluciones de inteligencia artificial que lo estamos viendo en el entorno actualmente, desde que se liberó el ChatGPT a finales del 2022. Vemos proveedores con soluciones de inteligencia artificial, objetos con inteligencia artificial. Vemos, ¿cómo se llama? Código abierto ya dispuesto a todo el mundo para que pueda también desarrollar sus soluciones. Entonces, viendo esto, nosotros estamos consiguiéndonos con sistemas que enfrentan nuevas vulnerabilidades de seguridad que deben considerarse junto con las amenazas tradicionales que conocemos, ¿no? Con estas tecnologías disruptivas aún no conocemos cuáles son esos posibles riesgos o esas vulnerabilidades que pudiesen estar siendo explotadas en estos sistemas. Entonces, viéndolo desde este punto, ¿cómo podemos garantizar la seguridad en los modelos de la inteligencia artificial en un entorno dinámico y de rápido crecimiento, ¿no?, considerando la complejidad de la cadena de suministro en el desarrollo de software? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Yo primero partiría de la base de que toda la industria, todas las organizaciones, todo esto que está aquí, ¿cierto?, depende del software en sí.
Y en ese sentido el software tiene distintos componentes de distinto tipo. Algunos van a ser algoritmos deterministas, que uno va a tener una entrada, va a salir una salida, van a haber un par de reglas ahí y todos vamos a saber qué es lo que va a salir dependiendo de la entrada, ¿no? Algunos otros componentes, ¿cierto?, tratan de emular un conocimiento que está implícito en el humano. Muchas veces, por ejemplo, quizás en las fábricas también hay un conocimiento muy importante que está en la cabeza de los operarios y ese conocimiento es el que se intenta extraer, ¿no?, para poder justamente optimizar el proceso de negocio dentro de una organización, sea cual sea, ¿no?, sea un hospital, etc. Entonces, en ese sentido, hay que primero dejar de pensar que hay productos de IA o que tienen IA, sino pensar que hay software que eventualmente va a tener componentes o que va a depender de componentes o pedacitos de software que desarrollaron otros, ¿no? Y pensando en eso, ¿cierto?, uno primero va a la base, ¿no?, pensando en las típicas vulnerabilidades que ya tiene cualquier software, como la inyección de código, ¿cierto?, como códigos maliciosos que ya vengan en esos componentes. Los software en sí se construyen a partir de bibliotecas que muchas veces están, digamos, disponibles y que eventualmente pueden ser atacadas también y que una actualización podría corromper justamente la seguridad del producto que tenemos ahí, que usamos todos los días, ¿no? En ese sentido, ¿cierto?, la IA obviamente también agrega más nuevos desafíos también, desafíos que obviamente ya están siendo abordados, por ejemplo, con OWASP, ¿cierto?, que también es una organización que típicamente publica las vulnerabilidades top, ¿cierto? Y ahí vemos, por ejemplo, las vulnerabilidades que ya están, por ejemplo, para el mundo de lo que es el aprendizaje automático, que es algo que ya viene usándose hace mucho, mucho tiempo. Yo estudié, terminé creo que el año 2001, hace mucho tiempo, y ya en ese tiempo tenía cursos de, bueno, redes neuronales, etcétera. Entonces, esto es una cosa y que tiene más años, ¿no?, pero que ya son soluciones que ya están en el mercado hace mucho tiempo y que obviamente esas vulnerabilidades existen. Los modelos, ¿cierto?, que aprenden a partir de los datos, que es como la buena base de lo que es la ciencia de datos, que no necesariamente es ciencia de datos IA y es más, aprenden justamente de los datos y aprenden de fuentes de datos que nos pueden proveer, por ejemplo, una organización y que pueden estar obviamente en alguna parte, ¿cierto?, ubicada, y obviamente todo eso tiene que estar protegido adecuadamente, porque si no, por ejemplo, una vulnerabilidad top del aprendizaje automático es el envenenamiento de los datos. Dado que aprenden de gran cantidad de datos, muchas veces es casi imposible poder detectar que hubieron alteraciones de los datos. Y en ese sentido, ¿cierto?, las infecciones son, digamos, de a poco, de manera que a medida que se va haciendo el aprendizaje continuo de las soluciones, se van agregando justamente comportamientos no esperados, etc. Hay un ejemplo que yo lo doy porque es bastante claro, ¿no?, que son los vehículos autónomos, las señales de tránsito, obviamente para que aprenda las señales de tránsito y además luego de eso haga una acción autónoma, ¿cierto?, que es otro tema, ¿cierto?, que incluye una gran cantidad de componentes distintos también de la IA y componentes de computación. Bueno, aprende a partir de estos datos y tienes que darle una gran cantidad de datos en distintos ambientes, con luz, sin luz, con lluvia, sin lluvia, quizás roto justamente la señal, etcétera, el signo, digamos, del pare. Y eventualmente, bueno, hay pruebas que ya se han hecho en distintos laboratorios donde eventualmente se contamina, se envenena justamente esa data y eso hace que, por ejemplo, se le agregan ciertas imágenes que tienen unas ciertas pegatinas, muy pocas, y eso hace que obviamente el aprendizaje que tenía justamente la máquina aprenda una nueva clase, por decirlo de alguna forma, y eventualmente cuando aprenda esa clase pueda hacer una cierta acción distinta. Eso eventualmente para ser usado, por ejemplo, en un ataque en una ciudad donde usualmente ese vehículo nadie sabe que tiene ese comportamiento esperado y que después cuando se ponen las pegatinas esos vehículos autónomos comienzan a fallar porque en vez de considerar el pare lo consideran como andar a 50 kilómetros por hora, ¿no?, y se producen accidentes. Entonces hay una gran cantidad. Yo lo que diría es que primero es pensar que la IA no es algo separado, es algo con lo que ya estamos viviendo hace mucho tiempo, de que obviamente son proveedores de software y por lo tanto deben cumplir lo mínimo, ¿cierto?, con respecto a que tenga una calidad
que es algo antiguo, un concepto muy antiguo, la calidad del software, el testing, etcétera, solamente que hay que agregar también pruebas certificadoras con respecto a las vulnerabilidades propias de la IA, dependiendo de lo que estamos usando, porque también están vulnerabilidades propias de los modelos a gran escala. Y en ese sentido, digamos, tener conciencia de eso para poder utilizarlo como filtro. Ya lo decíamos anteriormente también, las nuevas bases, ¿cierto?, de lo que es Chile Compra, incluye, ¿cierto?, que para cualquier institución pública que está licitando justamente soluciones tecnológicas que pueden incorporar como parte de esas soluciones un trozo que tenga ciencia de datos, necesita cumplir una serie de requisitos con respecto a la privacidad y confidencialidad de los datos, entre otras cosas. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque va a permitir que todos estemos un poco más seguros, ¿no? Gracias. No, excelente, Romina, muchísimas gracias. De hecho, me hiciste recordar los primeros vehículos autónomos, que ahí hay una mezcla, no solamente de tecnologías emergentes, sino tecnología tradicional, y uno de los primeros fue vulnerado a través de los focos, porque la conexión era a través de Bluetooth y pudieron llegarle y encender el vehículo y cosas como estas, ¿no? Que como bien digo y lo dijimos en la mesa, estamos en un proceso de aprendizaje donde nos vamos a conseguir con ecosistemas que tenemos que seguir probando y adelantándonos también a los ciberdelincuentes que pudiesen también estar trabajando en ello. Muchísimas gracias. Ahora nos vamos con Romina. Romina, tenemos... Rocío. Ay, perdón, Rocío, nuevamente. Me parece. Es que quiero hacerle la pregunta a Romina, otra pregunta a Romina. No, Rocío. Sí, tenemos la colaboración, que es un término que estamos escuchando mucho en este ecosistema digital y desde el foro de ciberseguridad que fue inaugurado el año pasado en octubre. Es un término que siempre lo estamos escuchando, colaboración entre las distintas instancias. Esto es mi pregunta va enfocada por allí, ¿no? Lo que es la colaboración público-privada y lo que es la academia desempeña un papel crucial en lo que es la investigación y el desarrollo de soluciones innovadoras efectivas de ciberseguridad. Ahora, ¿cómo crees que podemos fomentar una mayor colaboración entre la academia, las empresas y los organismos gubernamentales para impulsar la innovación en ciberseguridad y abordar los desafíos planteados por la rápida evolución de tecnologías emergentes? Súper, muchas gracias Maricruz y gracias por la invitación. Es una súper buena pregunta porque de hecho si uno empieza a mirar las políticas nacionales de ciberseguridad, los temas de los esfuerzos legislativos, el foro se menciona mucho y de hecho se establece formalmente que es una de las misiones y de los objetivos justamente facilitar esta colaboración. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque de todas maneras alguien podría decir, bueno, a mi empresa le va bien, a mi consultora le va bien, ¿por qué tengo que estar ahí colaborando con los estudiantes, con los académicos y viceversa? Y el tema es la mirada y la importancia de la mirada como ecosistema. ¿Y a qué se refiere eso? Básicamente las relaciones de la universidad, la industria, el sector público, el sector civil, es un sistema de relaciones finalmente y flujos de información que hay que diseñarlo. Finalmente hay que diseñarlo de forma intencionada porque el crecimiento económico, la competitividad que vamos a tener como país, la adopción tecnológica no se va a dar si es que trabajamos por silos. Eso es principalmente el motivo del por qué creo que es importante, porque a veces uno lo da por sentado de que sí, colaboremos, pero hay algunos que son detractores o son más reticentes o no lo consideran prioritario. Y es finalmente por esta mirada de que si no están los 4 actores o 5 actores, porque vamos como en la cuádruple, quíntuple hélice, todos los actores que se necesitan, no es sostenible el crecimiento finalmente y la competitividad a nivel de industria. Entonces, sentando eso como base, la pregunta es, bueno, ¿cuáles son entonces las restricciones o las limitaciones que existen actualmente y que vemos constantemente? Uno de los temas es el tema de generación de confianza. ¿Por qué? Porque finalmente hay un tema asociado a las culturas y a los indicadores e incentivos que tiene cada uno de nosotros, que en la academia son totalmente distintos y en general sabemos que están orientados a la investigación, empujar la frontera, el tema de la docencia, las 3 grandes misiones que tiene la universidad. Por el lado de la industria sabemos que tenemos indicadores asociados a las líneas comerciales, sabemos que tenemos temas asociados a empujar y a tener mayor velocidad, y por el lado del sector público está asociado a políticas públicas, por ejemplo, y que tienen distintos timings. El tema de esto es que no necesariamente la gente se conoce.
Entonces, hay un tema de confianza de por qué, además de yo moverme con un actor, que no entiendo por qué se quiere demorar más de mis timings, que es lo que pasa cuando a veces sentamos académicos con empresas, y Romina a lo mejor le ha pasado también, que son conversaciones que finalmente hay que tener una relación, empatía, entender dónde están los incentivos y el valor agregado del otro, las fortalezas, las debilidades. Ese tipo de generaciones de confianza no necesariamente están establecidas. Esa es una de las partes que hay que diseñar. Y lo segundo es el diseño mismo también de cómo se generan estas relaciones, pero de forma constante. Porque una de las cosas que pasa es que cuando uno ve a veces iniciativas de colaboración pública, privada, académica, organizamos un foro. Y terminó el foro y seguimos todos trabajando en lo mismo después. Se lanzó un concurso, postulamos el concurso en conjunto, terminó el proyecto y se mantiene la dinámica. Y es porque no necesariamente está pensado como un diseño constante para que se nutran estas relaciones y se vaya madurando también la relación. Entonces, esto tiene que ver con un diseño de sistemas y cómo avanzamos en la madurez que tiene nuestras relaciones y nuestras instituciones. Y eso hay distintas medidas. Y uno de los temas también que asusta a veces, sobre todo nosotros en la universidad lo vemos con las empresas, es sobrecomplejizar estas relaciones, porque uno dice, como empresa, voy a trabajar con la universidad, son más lentos, hacen doctorados de 5 años. Entonces, los approach que hay es primero entender, bueno, puedo desarrollar quick wins, yo puedo tener relaciones iniciales de entender primero qué líneas de investigación, por ejemplo, están desarrollándose. ¿Qué estudiantes a lo mejor podrían estar 3 meses trabajando conmigo? ¿Qué investigaciones hay? A lo mejor no la investigación completa, pero a lo mejor hay ciertas pruebas de concepto y pilotajes que se pueden desarrollar en conjunto. ¿Qué incentivos, por ejemplo, se pueden generar desde la política pública justamente que pidan como requerimiento estar trabajando en conjunto? Generar ese ecosistema de incentivos finalmente y que sea consistente y se mantenga en el tiempo es súper relevante y sobre todo que se vaya midiendo, porque uno de los temas que tienen también en la generación de iniciativas, sobre todo en este tema, es que se toma como que es súper cual, entonces sí, colaboramos, check. Pero ¿qué impacto se generó, por ejemplo? Y hay estudios, pero hay pocos, de cuál es el impacto a veces que tienen las empresas de trabajar con las universidades. ¿Qué impacto tienen las patentes? ¿Qué tiene los impactos en la transferencia tecnológica? ¿Qué impacto tienen el capital humano? Etcétera. Y esto también en la lógica de que hay problemas de corto plazo, que probablemente no todo se resuelve con colaboración, pero sí problemas de mediano y largo plazo. Vamos a diseñar las mallas académicas de ingeniería, si es que sigue siendo ingeniería lo que hay que seguir estudiando, solo sentados en la academia o tenemos que estar desde allá conversando con la industria. Y desde la industria, ¿qué productos vamos a lanzar? Si después me doy cuenta, por ejemplo, que no está el talento y yo no he conversado con las escuelas o con las universidades justamente para entrenar a esa gente en la tecnología que yo estoy lanzando. Lo mismo el diseño de políticas públicas. Entonces, hay un tema de cómo diseñamos nuestro sistema y ecosistema que es súper relevante y yo creo que pensar en la lógica de un portafolio, más allá de 1 o 2 iniciativas y que sea constante en el tiempo y medible, es lo fundamental. Sí. No, excelente, Rocío. De verdad, muchísimas gracias. Sí, es uno de los procesos, y como bien tú lo indicas, es un proceso de mejora continua donde tenemos que estar integrados, así como en este tipo de reuniones o en WOMSI, que también lo que buscamos es crear esas alianzas de cooperación con las distintas instituciones y es con el foco de lo que indica Rocío, de mantener esa continuidad en las soluciones que estamos, esas posibles iniciativas que estamos teniendo digamos, ahí en la superficie, ¿no? Muchísimas gracias, Rocío. Ahora, nuevamente, regreso con Romina. Romina, seguimos con IA, con la inteligencia artificial. La rápida evolución, sí, con Romina. Durante el año 2023 vimos, sí, Romina, estoy con la Romina, Rocío, estoy mezclando las preguntas, disculpen. Aquí vamos, mira. En el año 2023, el año pasado, observamos que incrementó muchísimo las soluciones de ciberseguridad con inteligencia artificial, tanto del ámbito ofensivo como defensivo. Eso lo vimos y, bueno, enfocándonos en lo que es ciberseguridad, ¿no? En tu opinión, ¿cómo pueden las organizaciones optimizar sus recursos y tácticas impulsadas por la IA para mantenerse a la vanguardia de estas amenazas cibernéticas en constante evolución? Bueno, lo primero, relacionado también quizás con la pregunta anterior, es importante, ¿cierto?, que las organizaciones den por sentado, no es que algo que viene, sino que ya está y hace bastante tiempo. Las mismas capacitaciones, el hecho de poder incorporar las tecnologías para poder hacer justamente defensa de sus ambientes, para poder hacer las capacitaciones, las simulaciones que deberían hacerse dentro de la misma organización, son parte, digamos, importante que debería también
considerarse, ¿no? Hemos visto distintos tipos de soluciones, por ejemplo, hay una que quizás ha hecho bastante eco quizás en el mismo ambiente chileno, como la solución de Darktrace, ¿cierto? Que justamente utiliza inteligencia artificial, que permite, obviamente se conecta en ciertos puntos estratégicos de lo que son las redes internas de la organización para poder monitorear o tomar, digamos, los distintos paquetes que están justamente ahí navegando de todo tipo, ¿cierto?, de información que fluye justamente en esas redes, transacciones de todo tipo, ¿no? ¿Y para qué? Para poder aprender distintos tipos de cosas, ¿no? Tanto los comportamientos como que también se hablaban en las charlas anteriores con respecto a los usuarios. Tenemos que estar sumamente claros de que las soluciones per se, como decía también anteriormente Catherine, no necesariamente van a ajustarse a nuestra organización. Lo que yo traiga de afuera, ¿cierto?, que era parte del ejemplo, no necesariamente va a ajustarse a la cultura chilena, lo mismo que si yo utilizo y entreno, ¿cierto?, justamente una solución como Darktrace y la traigo tal cual con los modelos que ya tiene incorporado con respecto a poder detectar anomalías, ¿cierto?, con respecto a lo que es normal, que se aprendió con estos modelos. Obviamente lo normal en mi organización, que soy una universidad, que soy un banco, que soy un hospital, va a ser totalmente distinto que la organización del lado, incluso siendo del mismo rubro. Por lo tanto, tienen que ser adaptadas. En ese sentido, ¿cierto?, las organizaciones tienen que incorporar este tipo de soluciones y se están incorporando. Obviamente hay un tema también ahí de costos, son bastante altos los costos, las licencias en particular, estamos hablando $100.000, $500.000, ¿cierto? Depende obviamente de los tamaños de la red, de la cantidad, de lo que fluye, ¿no? Pero obviamente van a ser inalcanzables para muchos. Entonces, en ese sentido, quizás conectándolo también con las preguntas anteriores y también conectándolo también con creo que es el pilar 5, ¿cierto?, de lo que es la Política Nacional de Ciberseguridad, que habla acerca de poder crear un ecosistema, una industria con respecto a la ciberseguridad. Y en ese sentido, ¿cierto?, entender de que aunque compre una solución, probablemente esa solución la use y no me esté dando las soluciones esperadas, porque necesito esa marcha blanca, necesito 6 meses de mis datos, ¿cierto?, necesito estar ahí con los expertos, ¿cierto?, que son justamente los usuarios que van a estar reetiquetando lo que me va tirando el modelo y que después con eso voy a poder volver a reentrenar, ¿cierto?, y tener una nueva iteración para poder ajustar cada vez eso. Es un trabajo largo y por lo tanto es costoso, y en ese sentido es bueno conectar, ¿cierto?, los distintos mundos, ¿ya? Hay gente en la academia, hay alumnos que están haciendo tesis, hay profesores que quieren hacer proyectos, hay fondos también del gobierno que se dan, por ejemplo, para justamente hacer estos fondos FIDEA, ¿cierto?, que anteriormente se mencionaban, que son para hacer investigación aplicada, que son para hacer software, ¿cierto?, en un cierto nivel de tecnología, aumentar ese nivel y poder trabajarlo en conjunto con las organizaciones. ¿Para qué? Para que esa organización además le quede ese software que está con esos modelos que aprenden el comportamiento de esa organización y que son expertos, entre comillas, para esa organización. Pero que después incluso la academia o en conjunto también con el ecosistema de las empresas lo puede llevar a otras organizaciones para reentrenar, ¿cierto?, y empezar nuevamente el sistema o el ecosistema, y eventualmente a alguien se le interesa también hacer negocio de eso, por supuesto. Entonces, la clave en ese sentido es que un porcentaje de lo que son las horas de las distintas empresas, no importando el rubro, tienen que estar obviamente destinadas a pensar, ¿no?, a esa famosa carpeta de innovación, de los proyectos de innovación que me gustaría en el futuro tener dentro de mi organización y buscar las alianzas correctas, probar, obviamente no todo siempre va a funcionar a la primera, y empezar a hacer esas alianzas y empezar a ver si es que eventualmente puedo generar y puedo implantar soluciones dentro de mi organización y buscar la mejor, digamos, las mejores alternativas o crear nuevos productos para ser parte, digamos, de la gran promesa, ¿no?, que venimos escuchando hace años, cuando en algún momento hablábamos del Silicon Valley el año 2000, me fui súper antiguo, pero que decíamos que Chile eventualmente iba a desarrollar software e iba a exportar cosas, ¿no?, iba a exportar esta vez software. No como el tema exportamos cobre, importamos clavos o cable, ¿cierto?,
sino que eventualmente pudiéramos exportar software y justamente el pilar 5 de la política busca eso. Ojalá que no sea solamente que quede ahí y que efectivamente Chile sea justamente reconocido porque está desarrollando soluciones en conjunto, ¿cierto?, con la cuadrihélice, que están todos involucrados y que obviamente es imposible que una empresa de software lo haga solo, porque necesita el conocimiento que está, digamos, en el típico, o sea, en el negocio, en la acción que hacen las personas, porque tiene que aprender a partir de eso. Por lo tanto, es una relación, digamos, win-win, en teoría, para poder que las empresas vayan a la vanguardia, ¿cierto? Y no solamente estemos viendo qué es lo que se está vendiendo y probemos, ¿no? Porque probablemente eso no nos funcione. No, sí, excelente. De hecho, va muy unida a la pregunta que acaba de responder Rocío también, ¿no? La colaboración es sumamente importante, sobre todo porque estamos enfrente de un ecosistema digital donde muchos aspectos son nuevos, donde todos tenemos que prepararnos e ir viendo estas nuevas tecnologías y se ha presentado en muchas organizaciones lo que es el reskilling, ¿no? Es repotenciar esas habilidades o dar nuevas habilidades a nuestro personal, o el upskilling, que es repotenciar las habilidades que tienen actualmente para irlas alineando con digamos, esta evolución que se está dando, y una evolución exponencial que se está dando con las tecnologías emergentes. De verdad, gracias. Gracias, Romina. Ahora me voy con Catherine. Nos vamos nuevamente al aspecto legal. Dice, la rápida evolución de la inteligencia artificial está transformando no solo lo que es el ecosistema tecnológico, también nos estamos enfrentando hacia un nuevo enfoque en lo que respecta a ciberseguridad, privacidad, lo que es protección del dato, ¿no? Entonces, viéndolo desde este punto, el enfoque tradicional basado en el control individual sobre los datos se ve desafiado en lo que es la era de inteligencia artificial, ya que esta tecnología pone a prueba límites las actuales leyes de ciberseguridad y privacidad, las cuales se basan en principios insuficientes para abordar las nuevas complejidades de estos sistemas emergentes. Entonces, viendo esto, este contexto destaca la necesidad de una revisión y actualización de los marcos regulatorios de ciberseguridad y privacidad existentes. Ahora, en tu opinión, ¿cuál debería ser el enfoque para reformar los marcos regulatorios actuales de la ciberseguridad y privacidad en respuesta a las complejidades que ha introducido estas tecnologías emergentes, especialmente en lo que respecta a la responsabilidad, la transparencia y la protección de derechos individuales, sin obstaculizar lo que es la innovación en un entorno donde las tecnologías estaban avanzando rápidamente? Muy compleja, pero No, está bien. sí. Sí, quería hacer una pequeña acotación antes, Maricruz, es que algo súper importante que dijo Rocío y Romina sobre los ecosistemas de innovación, y que está tremendamente conectado con el tema, la pregunta anterior de los sesgos. O sea, si es la única forma de crear innovación propia en Latinoamérica es a través de este otro ecosistema de triple hélice, etcétera, está comprobado que es la única manera. Entonces, ya crear nuestro propio sistema es una mitigación de riesgo por sí misma. Entonces, es importante es eso como política pública, de incentivarlo, y yo creo que ahí hace mucha falta también. Bueno, volviendo a la pregunta, no, es que me parece muy importante comentar ese aspecto. Bueno, respecto del punto de vista legal, bueno, es que son varios temas. O sea, por un lado están los marcos de ciberseguridad, de protección de datos y de inteligencia artificial, ¿verdad? Si yo pudiese como buscar un factor común entre los tres un poco, primero diría que mucho se ha criticado durante los últimos años, por ejemplo, en temas de protección de datos, que existe un componente individualista, ¿verdad? Que en definitiva a las personas, las leyes como el GDPR y en general la mayoría de las leyes sobre protección de datos, en el fondo le otorgan a las personas el control sobre un grupo de datos específicos, sus datos personales, que ellos, para ejercer su derecho, en el fondo tienen que ejercer ese control. El problema es que actualmente, como la inteligencia artificial está muy ligada a los datos personales, como sabrán, existe y como ya lo habíamos comentado anteriormente, existe
un desajuste, un desequilibrio de información. Entonces, las personas que individualmente deben ejercer su control, ¿verdad?, a través de las normas de protección de datos, no pueden hacerlo porque no tienen la información para hacerlo. Entonces, muchos autores señalan que el tema de privacidad y protección de datos se debe tomar desde la perspectiva colectiva. Porque es, en definitiva, la forma en cómo yo puedo equilibrar la balanza, ¿verdad?, informativa, y no dar, en el fondo, toda la carga a personas que no son capaces de entender dónde están sus datos. Yo, la verdad es que no sé dónde están mis datos personales, que en la mañana fui a la farmacia, no sé, etcétera, y la mayoría de las personas no lo sabemos. Entonces, desde un punto de vista colectivo, se puede enmarcar esto en base a el flujo de información. El flujo de información seguro, donde no exista, en el fondo, disparidad ni poderes más altos que otros, y que las personas finalmente tengan muchos derechos, pero se vean indefensas y imposibles de proteger. Ahora, respecto de la ciberseguridad, es importante también, nosotros trabajamos, si bien yo soy abogada, trabajo con ingenieros y prestamos servicios legales, pero son técnicos legales. O sea, creo que todos estos temas de compliance en materia de protección de datos y ciberseguridad, los abogados, la verdad es que no damos el ancho, necesitamos trabajar interdisciplinariamente. Y también nos hemos dado cuenta que cuando, por ejemplo, trabajamos en marcos, en programas de compliance de ciberseguridad, también estamos trabajando en temas de protección de datos. Entonces, un enfoque holístico es súper importante. Si yo tengo un buen marco de ciberseguridad, va a proteger efectivamente los datos personales. Y por otro lado, los temas de lo que hablé anteriormente, los sistemas sociotécnicos. Entender la tecnología como sociotécnico es entender que la tecnología, nuevamente quiero recalcar esa parte, que la tecnología no es neutra. Mi celular no es un sistema sociotécnico, o sea, no están asociados a objetos, sino que están asociados a una persona y un despliegue, etc. Las políticas, por ejemplo, de ciberseguridad, sobre todo para las pymes, deberían tomar una aproximación también sociotécnica, entendiendo, por ejemplo, la empresa como sistema sociotécnico, donde están, ¿verdad?, las personas, pero también está la parte técnica, los hardware, las redes, etcétera, y que ambos componentes sepan, ¿verdad?, cuál es su función y se entiendan como un sistema sociotécnico. Hay un estudio muy importante que ha determinado que uno de los factores más importantes del cumplimiento no son las capacitaciones, sino que son el cumplimiento en base al comportamiento de las personas. Porque nosotros tenemos muchos sesgos, de ahí vienen los sesgos de los datos, ¿verdad? Entonces, al vincular, en el fondo, las personas con la tecnología como sistemas sociotécnicos, también ayuda un poco a crear conciencia, de cierta manera también, y crear cumplimientos que tengan que ver en base específicamente al comportamiento de las personas y no a lo que piensan. Es muy importante también tener en cuenta que, bueno, y vuelvo a lo que decían un poco, también no es tan fácil llegar y sacar unas normas de Europa y traerlas a Latinoamérica. Hay que tener mucho ojo ahí porque nosotros, si bien hay la misma política de ecosistema de innovación de Europa es perfecta, pero no es posible transferir toda la normativa, por ejemplo el NIS2 o el GDPR o la ley de inteligencia artificial a Latinoamérica por varios factores. O sea, primero, tenemos que reconocer nuestras limitaciones como región. Tenemos limitaciones de presupuesto, regulatoria, no tenemos el mismo marco normativo de derechos que tiene Europa, ¿verdad? Por ejemplo, la inteligencia artificial se basa en una clasificación de riesgos, pero un sistema clasificado en Europa de bajo riesgo, en un país latinoamericano, donde no hay un marco, por ejemplo, adecuado de democracia, por ejemplo, puede ser perfectamente catalogado como de alto riesgo.
Entonces, hay que tener cuidado ahí con contextualizar. Yo he trabajado, por ejemplo, un trabajo bien bonito que hicimos hace un par de años en la política de inteligencia artificial de Costa Rica. Entonces, teníamos que hablar de los principios y decidimos contextualizarlo no quisimos de nuevamente repetir los de la OCDE, de la UNESCO, etcétera, sino que los contextualizamos al pueblo costarricense. Entonces, entrevistamos a, no sé, 300 personas y buscamos como puntos en comunes, valores propios, y los principios de inteligencia artificial están conectados y validados en el fondo con sus propios principios. Así como eso, es importante contextualizar todas las normativas, tener en cuenta lo que también yo siempre hablo y reclamo muchas veces, en la falta de análisis de los costos de cumplimiento de las leyes. No sabemos en Europa es una necesidad, acá debiese haber, y no pasa solo en Chile, sino que en toda Latinoamérica, una cultura de medir los costos de cumplimiento. ¿Cuánto le cuesta a una empresa cumplir una ley? ¿Cuánto le cuesta a la economía cumplir una ley? ¿Cuánto le cuesta a la entidad pública cumplir una ley? Eso es necesario, porque si no medimos, en el fondo no podemos mejorar, ¿verdad? Si no medimos, podemos poner normas que son imposibles de cumplir. Hay muchos temas que tienen que ver con transparencia, que Romina está ahí, es la experta, ¿verdad? Pero que son imposibles. Y muchos son técnicamente imposibles y quizás no son tan relevantes. Esa exigencia continua, etcétera, hay una confusión entre explicabilidad, transparencia, interpretabilidad, ¿verdad? Y hay otros temas que pasan un poco colados. Por ejemplo, lo que hablábamos de los modelos como el chat GPT, que si ustedes lo hemos escuchado, y si ustedes le insertan en el fondo en el sistema, le meten información personal, el sistema perfectamente al poco tiempo en otro país puede devolver la información y en definitiva hay un problema de privacidad ahí muy importante que hasta ahora no ha sido abordado por ninguna norma. O sea, más que regular la inteligencia artificial propiamente tal, y ahí me voy a la inteligencia artificial, hay que regular los usos y también los nuevos desafíos en temas, por ejemplo, de ciberseguridad, pero también de privacidad. Esas privacidades de los modelos de lenguaje, ahora que son hiperutilizados, es algo que no se ha tomado el peso de cuántos datos hay ahí de nosotros, que puede perfectamente salir en una respuesta de ChatGPT en cualquier parte. Sí, en realidad, y es un tema bien complejo, porque ¿Sí? incluso a nivel mundial se está analizando en este momento ese enfoque y esa transformación que también debería tener el entorno, digamos, legal, el entorno legal para ir evolucionando, así como están evolucionando todas estas tecnologías emergentes. Allí tenemos muchas cosas por hablar, Catherine, que el tiempo no nos da. Mire, ya cerrando, la última pregunta va para Rocío. Dice, en el contexto de la integración de tecnologías emergentes y la ciberseguridad, es esencial abordar estratégicamente los desafíos inherentes a esta integración tecnológica. Desde tu experiencia en innovación y ciberseguridad, ¿cómo consideras que se deberían enfrentar estos desafíos para garantizar una integración efectiva y segura? En particular, nos interesa conocer enfoques que hayas identificado como exitosos para mitigar riesgo, promover la resiliencia cibernética y fomentar la adaptabilidad frente a la rápida evolución del panorama digital actual. Súper, gracias Maricruz, súper buena la pregunta y sobre todo porque se conecta también con lo que conversaban ahí Catherine y Romina, de que el tema de sistema no solo estamos a nivel de ecosistemas personas, sino tenemos ecosistemas tecnológicos hoy en día, que están ultra, mega, hiperconectados. Entonces uno habla de la IA por sí sola, pero hay unas capas entre medios tecnológicas, sabemos, entre medios, que se van acumulando, que se van cruzando con estándares, se van cruzando con normativas, se van cruzando finalmente y nos vuelve también con más opciones, o sea, tenemos una amplitud de tecnologías, pero también más rígido en el sentido de que yo trato de cambiar uno, pero estoy impactando totalmente otras. Entonces, en ese sentido, la integración es súper relevante porque tenemos también que tener esa perspectiva de incorporar tecnología, pero pensando en cómo va a impactar también en todo lo que yo construyo a nivel de legacy. Y no solo a nivel de la tecnología en sí mismo, sino también en las competencias de las personas que están a cargo de procesos que se vinculan con esas tecnologías. Entonces, en esa línea de trabajo,
hay un tema asociado a lo que es el pilotaje también de tecnología. ¿Y por qué? Porque si uno lo piensa, uno habla de tecnología en general y quizás todos nos estamos imaginando todo lo que uno saca de góndola finalmente, que está listo para agregar al carro, pero el desarrollo tecnológico sabemos que son distintos niveles, los TRL, que uno los llama de la NASA, los 9 TRL. Hay tecnologías que están a nivel más inmaduro, en realidad en fases de laboratorio, que están finalmente testeados a menor escala en las academias, los centros de investigación. Hay otros que ya están listos para hacer el deployment a nivel comercial y hay otros a nivel intermedio que necesitan ese empuje o salto finalmente para poder avanzar y finalmente ir haciendo estas adopciones. En esa lógica, una de las brechas que nosotros hemos notado en la integración es justamente de que a veces con las brechas que decía también Romina, de que hay licencias que son muy caras, las brechas asociadas a la inversión inicial también para instalar ciertas tecnologías, las brechas asociadas a tener el talento adecuado. No tengo, por ejemplo, presupuesto para contratar a alguien con un doctorado experto en esta tecnología, entonces no me puedo preparar para testearla, integrarla y armar el caso de negocio para mis jefes para decirle que hace sentido integrar esto, este protocolo, etcétera. Eso es una brecha que se ha dado sobre todo por lo que decía también Catherine del tema de la madurez de los ecosistemas. Y una de las formas que se ha solucionado y que hemos visto que es exitoso es la generación de espacios comunes con infraestructura común para poder hacer pilotajes y pruebas de concepto. Y eso se ha dado en distintos organismos, centros de investigación, en universidades. Corfo también lo ha empujado mucho asociado a los programas tecnológicos. ¿Y en qué consiste? Por ejemplo, en temas de 5G se ha dado, en tema de conectividad, que uno hace una instalación común en un sector, por ejemplo, hacemos una inversión común, que puede ser financiada por distintos proveedores tecnológicos que estén interesados en que sus tecnologías se pongan a prueba, y ese espacio se disponibiliza para que las empresas, para que las startups, para que los estudiantes, para que los académicos, para que el sector público pueda hacer los pilotajes sin la necesidad de entrar a hacer todas estas inversiones o hacer toda contratación de prácticamente un área de I+D para recién saber si les sirve o no esa tecnología. Y eso es interesante porque te permite justamente tener velocidad. Y eso es fundamental. No todas las tecnologías vamos a estar comprando licencia de $500.000 o vamos a estar poniendo antenas o vamos a estar haciendo finalmente una inversión si es que todavía finalmente no estoy claro de que eso genera una ventaja comparativa respecto al ecosistema que tengo anteriormente. Y eso me genera un problema del huevo a la gallina y es lo principal que se genera la trampa para la adopción tecnológica. Porque finalmente si no tengo forma de justificar, no puedo hacer una gran inversión. Entonces, bajando esos riesgos, que básicamente es bajar los costos de inversión, bajar los costos de talento y simplemente tener un delta adicional, que es poner estas POC, eso permite y ha sido uno de los mecanismos que se han ido replicando en distintas tecnologías y en distintos temas de integraciones. Y eso es fundamental porque nos permite ir adelantándolos, compartiendo riesgos básicamente. De hecho, hay centros de innovación incluso que hay a veces empresas que son competidores de una misma industria, claro, pero están invirtiendo en tecnologías que saben que en 10 años más los va a dejar fuera del mercado. Y hace sentido compartir todos los riesgos para después compartir los beneficios. Esa es como un poco la lógica del diseño y ese tipo de compartir esos riesgos y correr esos riesgos nos hace ganar velocidad también pensando, me acuerdo cuando estábamos en las mesas de las hojas de ruta decíamos, bueno, unas formas de por qué funciona el crimen organizado es porque es organizado y justamente porque... Y suena como divertido, pero finalmente uno piensa, tenemos el mismo nivel de organización porque a nivel del cibercrimen hay crimen as a service, hay tecnologías as a service, servidores, que no es el mismo nivel de sofisticación que tenemos. De hecho, me acuerdo estaba en una charla a propósito de los seminarios técnicos de defensa que la persona de computación cuántica decía, no se preocupen, los primeros en tener computadores cuánticos probablemente van a ser los seres criminales. Entonces, ¿cómo nosotros nos estamos adelantando finalmente al colaborar y compartir riesgos en el desarrollo de tecnología y en la integración? Y eso finalmente yo creo que es parte de lo que tenemos que empezar a empujar porque nos permite ganar agilidad. No, sí, excelente. De verdad a nosotros nos ha tocado transicionar un momento en la historia donde debemos transformarnos y no solamente verlo desde el punto de vista de ciberseguridad, sino es el ecosistema digital donde la ciberseguridad, cloud o big data son los habilitadores. Sin embargo, tenemos estas tecnologías emergentes y hay otros dos aspectos que muchas veces ni lo nombramos, la responsabilidad social, la responsabilidad ambiental y la gobernabilidad, que son instrumentos que forman parte de toda esta gobernabilidad digital o ecosistema digital en el que estamos transitando en este momento. De verdad, muchísimas gracias, Romina, Rocío, Catherine. Esto es un tema como para tomarnos unas cuantas horas, ¿no? Pero estamos limitadas en el tiempo. No sé si nos da chance de 2 preguntas para la audiencia. Si alguien está interesado en alguna pregunta para nuestras panelistas. Pregunta. ¿Quién se atreve? Sí, aquí tengo.
Por allá. ¿Le tiene micrófono? ¿Le acerco? ¿Se escucha? ¿Habla, a ver? Para Rocío. Se escucha. Para Rocío, uno como empresa, ¿cómo de alguna manera puede participar en estas instancias que estás dando tú, digamos, con la universidad y todo? ¿Cuál es la metodología de contacto para esto? Súper buena pregunta, porque una de las cosas buenas del ecosistema chileno es que en los últimos años han avanzado y madurado las universidades, en donde existen áreas de innovación o de transferencia tecnológica, dependiendo de la universidad. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la Universidad Católica, hasta el Centro de Innovación donde yo finalmente estoy representando, tenemos un área especializada de industrias del futuro, y la forma de trabajar es que la idea es que estas áreas funcionan de forma transversal y te ayudan a hacer como el one-stop shop finalmente, y no estar tú tocando la puerta de cada uno de los académicos, de los estudiantes, sino que te ayudan a navegar la complejidad de la universidad. Hoy en día la universidad uno tiene más de 3.000 académicos. Entonces la forma es vincularse con estas áreas porque te permiten además, en estas áreas siempre hay gente que te ayuda a traducir tu problemática de negocio con el tecnicismo o las líneas de investigación a nivel más técnico de paper que pueden tener quizás los académicos o las tecnologías que se están desarrollando o las tesis. Entonces te permite tener ese doble finalmente lenguaje y hacer como de interfaz entre los dos. Entonces, contestando, acercándote a las áreas de innovación. En el caso de nosotros, me puede escribir después, obviamente, del panel, pero en estas áreas de innovación, si no es directamente innovación, a veces tienen otros nombres, como transferencia tecnológica, vinculación con la industria, en general ya por medio de distintos fondos que se han dado del Ministerio de Economía, algunos del Ministerio de Educación, se han armado y consolidado. Entonces son direcciones, subdirecciones formales que están instauradas dentro de la universidad, y eso es parte un poquito también de lo bueno que ha ido madurando. Entonces, esa es la forma de vincularse directamente. Así que feliz de colaborar después de un momento ahí conversamos. Pero eso. ¿Alguna otra pregunta? Ya para cerrar, vienen los premios. Por acá. Bueno, gracias. Realmente gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Gracias, Maricruz. Rocío, Romina, Catherine. ¿Trabajamos? Uy. Vamos con la foto. Por aquí, por allá, ambas.